Ahí ya les escribí, ya les dibujé cómo van a estar los voltajes y qué necesitamos. ¿Qué necesitamos? Aplicarle voltaje al cristal líquido. Necesitamos aplicarle voltaje al cristal líquido. Vean aquí. 12 volts que vienen de la main. La main nos manda 12 volts. Main, 12 volts. Los 12 volts se van a convertir en 4 voltajes primero. En 4 voltajes, 3.3, 15 a 18, 18 a 36 y el voltaje negativo. Y de estos 4 voltajes, del voltaje análogo del voltaje análogo vamos a sacar la mitad. ¿Cómo se le va a llamar a esa mitad del voltaje análogo? Se le va a llamar voltaje común. Nosotros lo que queremos es que funcione el display. Lo que queremos es que funcione el display. Aquí está el display, vean. Aquí está una parte del display. Aquí está un píxel completo. Todo esto es un píxel completo. Un píxel. Un píxel se forma con 3 subpíxeles. Uno rojo, uno verde y uno azul. Píxel rojo, verde y azul. Los 3 juntos forman un píxel de imagen. El cristal líquido lo que tiene que hacer es dejar pasar luz para que brille el píxel rojo, el verde y el azul, se mezclen y nos vaya dando los colores de imagen. ¿Cómo hacemos para que el cristal líquido deje pasar esa luz? Para que el cristal líquido polarice la luz. La luz viene así, la bloquea el cristal líquido. La luz tiene que girar y pasar a través del cristal líquido. Y de esa forma va a brillar rojo, verde y azul. Para que la luz que viene así se bloquee aquí, gire y pase, el cristal líquido debe recibir voltaje en sus 2 contactos. El contacto de arriba ya tiene voltaje, vean. Prácticamente es un hecho que si tú tienes este voltaje, ¿de cuánto a cuánto? De 15 a 18 volts, casi es un hecho que tienes el voltaje análogo. Teniendo aseguramos el voltaje común. De todas maneras hay que buscarlo. Si aquí te da 18 volts, la mitad de 18 son 9. El voltaje común te tiene que dar 9. Si aquí tienes 16 volts, la mitad de 16 volts son 8. Aquí tienes que tener 8 volts. Si tienes el voltaje análogo, casi es seguro que tengas el voltaje común. ¿Para qué sirve el voltaje común? Para polarizar la mitad del subpíxel de cristal líquido. Ya tienes la mitad de voltaje. Ahí está. ¿Quién te va a dar la otra mitad? ¿Quién te va a dar la otra parte del voltaje para este subpíxel? ¿Quién te va a dar? Te lo va a dar surtidor. Surtidor va a tener aquí un voltaje que más adelante vamos a ver de dónde viene, pero aquí vamos a tener un voltaje. Surtidor va a tener un voltaje. El voltaje de surtidor tiene que pasar a drenador, ven. El voltaje de surtidor tiene que pasar a drenador. Este voltaje de surtidor depende del dato rojo. Estos datos vienen con LVDS. Entonces el dato rojo va a traer aquí un voltaje y ese voltaje va a pasar. Si el voltaje es mayor, brilla más. Si el voltaje es menor, brilla menos el rojo. Este voltaje va a pasar a drenador cuando la compuerta reciba voltaje VGH. La compuerta va a recibir voltaje VGH y en ese momento el voltaje pasa, brilla rojo. Esta compuerta va a recibir voltaje VGH, brilla verde. Esta compuerta va a recibir voltaje VGH, brilla azul. Y entre los 3 colores se va a formar un color de imagen, un píxel de imagen. ¿Se entiende dónde requiero los voltajes? ¿Cuántos voltajes me va a dar el conversor? 4 más 1. ¿Qué voltajes estoy utilizando ahorita? El común. Aquí está en rojo ya. El común. ¿Qué voltaje voy a utilizar aquí? VGH. ¿Qué voltaje voy a utilizar aquí? VGL. ¿Y de dónde viene el voltaje común? Del análogo. Entonces vean aquí,
De los 4 voltajes que me da el conversor, ya estoy usando 3. 1, 2, 3. No me debe faltar ninguno de estos voltajes. No me debe faltar ninguno de esos voltajes en cualquier pantalla. Si quieres que haya video, esos son los primeros voltajes que debes tener. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Para qué quieres los voltajes? Entonces, cuando tú tienes una tarjeta como esta, aquí está la tarjeta Tecon, llegan 12 volts. Cuando tienes una tarjeta como esta, llegan los 12 volts, llegan al multiconversor, entonces te tiene que dar 4 voltajes, ¿sí? Vamos a ver, vean. Le conecto voltaje a la Tecon, 12 volts. Le conecto voltaje a la Tecon, ¿cuánto? 12 volts. Cierra. Y le aplico 12 volts. Vamos a ponerle un punto de prueba aquí a la tarjeta, aquí donde está el fusible. Para aplicar los 12 volts. Entonces, le aplico aquí 12 volts a la Tecon y ven aquí, con mi fuente variable, le voy subiendo hasta que llegue a 12 volts, vean, 5 volts, 6 volts, y vean cómo va subiendo la corriente. Como no hay carga, la Tecon tiene que consumir poca corriente, porque no hay display conectado, vean, no tengo display conectado, pero sí me tiene que generar los voltajes. 6 volts, 7 volts, 8 volts, vean, 9 volts, ya con 9 volts ya lleva 70 miliamperes, va bien. 10 volts, 11 volts y alcanzo los 12 volts. Ahí está. Con 12 volts, ¿cuánto está consumiendo apenas? 57 miliamperes. Es menos de 100 miliamperes, está bien. Ahí está. Ya le están llegando 12 volts. Entonces, con el voltímetro, empiezo a checar voltajes. Con el voltímetro empiezo a checar voltajes. ¿Sí? Conecto el voltímetro a tierra. Y busco primero el voltaje digital. El voltaje digital siempre va a ser una de las dos bobinas. Entonces tengo esta bobina y tengo esta otra bobina. Busco los capacitores de la bobina del conversor. Aquí están los capacitores con esta bobina. Checo y vean cuánto voltaje me da. Ahí está. En esta bobina tengo 3.3 volts. Ahí está el voltaje digital. Primer voltaje. Ahora la otra bobina con los capacitores me tiene que dar el voltaje
análogo, o sea el voltaje de 15 a 18 volts. Checamos aquí en la bobina con sus capacitores, me tiene que dar el voltaje análogo. Vamos a ver aquí. Ahí está, ven. Voltaje análogo, ¿cuánto? 15 volts. Ya tengo dos voltajes. Voltaje digital 3.3 y voltaje análogo 15.4. ¿Sí? Después busco el voltaje VGH. El voltaje VGH normalmente es un conversor de impulso y va a llevar capacitores y va a llevar diodos. Entonces busco VGH, capacitores y diodos. Aquí hay capacitores y diodos. Mido aquí y vean que tenemos. VGH, ¿cuánto? 27 volts. ¿Sí? También para VGL va a llevar diodos y capacitores. VGL es el voltaje negativo, de menos 6 a menos 12, ven. Aquí está un poco bajo, menos 5. Si hay VGL de menos 5. Este está bien, menos 5. Ahí está. Ya encontré los 4 voltajes. Voltaje digital, voltaje análogo, voltaje VGH y voltaje VGL. Ya tengo 4 voltajes. ¿Cuál me faltaría? ¿Cuál me faltaría? El voltaje común. El voltaje común, vean cómo viene. Por ejemplo, aquí el voltaje digital viene así, ven. El voltaje digital, cada fabricante le va a poner su nombre, ven. Aquí no viene como VDD. El voltaje digital viene como VCC 33. 33 quiere decir 3.3 y VCC voltaje. Voltaje de 3.3. Aquí es donde me da 3.3, ven. 3.3. ¿Sí? No te aprendas las nomenclaturas, sino entiende lo que debes de tener. ¿Sí? Después, acá está el otro conversor y acá arriba no dice ABDD, ven. No dice ABDD, dice BDD, como si fuera el digital, ¿lo ven? Como si fuera el digital, pero viene del otro conversor. Entonces aquí está, tiene que estar el voltaje análogo. Mido aquí, donde dice BDD, y vean, es donde me da los 15 volts. Ese es el voltaje análogo. Entonces aquí no dice análogo, nada más dice BDD. Nada más dice BDD. ¿Ok? Entonces, las nomenclaturas van a cambiar, pero los voltajes no. Después busco VGH, ven, aquí dice VGH. VGH, ahí tiene un poquito de pasta de flux, pero ven aquí, si le mido aquí VGH, es donde me da los 27 volts. Ahí está. Y después aquí abajo dice VGL, eso sí vienen igual. VGL, ven, aquí está VGL, mido VGL. Y ahí me da menos 5. ¿Cuál me faltaría? Ya tengo 4, me falta uno. ¿Cuál? Voltaje común. ¿Quién es el voltaje común? Dijimos, la mitad del voltaje análogo. El voltaje análogo aquí viene como VDD. Ven, el voltaje análogo viene como VDD. Aquí es donde nos da 15. Y vean qué punto tengo acá. HVDD. ¿Qué quiere decir H? Dijimos. ¿Qué dijimos que es H? Half. Y half quiere decir la mitad del VDD. Vamos a ver. ¿Cuánto nos dio acá? 15. La mitad de 15, ¿cuánto sería? 7.5. Todo nos puede dar más o menos 7.5. Ven, aquí está la mitad de HVDD, mido, y nos da 7.7. Está bien. Tengo los 5 voltajes.
¿Para qué me va a servir el voltaje común? ¿Para qué me va a servir el voltaje de 7.7? Aquí está. ¿Para qué me va a servir el voltaje de 7.7? Este voltaje de 7.7 me va a servir para los subpíxeles. Entonces, si tomo ese ejemplo, aquí van a llegar ahorita 7.7 volts, vean, a los subpíxeles. Entonces, esta parte del subpíxel ya tiene voltaje. Esta parte del subpíxel ya tiene voltaje. Esta parte del subpíxel ya tiene voltaje. ¿Ok? VGH, ¿cuánto nos dio VGH? 27 volts, 27 volts. Aquí hay 27 volts para disparar las compuertas. Y VGL, ¿cuánto nos dio? Menos 5 volts para apagar compuertas, para que se abra. Y el voltaje análogo, ¿cuánto nos dio? El voltaje análogo, en este caso, voltaje análogo nos dio 15.4 volts, voltaje análogo. Entonces ya tengo 1, 2, 3 y 4 voltajes. A ver si queda claro hasta ahí. Son los voltajes que siempre tienen que encontrar. ¿Sí? Primero entiendan los voltajes, midan los voltajes. Dice Ángel Kumi, el voltaje COM es 1, es común, y el voltaje ON, B-ON es otro, sí. El B-ON normalmente también se le puede llamar a VGH. VGH también se le llama B-ON. B-ON porque es el voltaje de disparo. B-ON es el voltaje de disparo. ¿Cuándo sabemos que entra VGL o VGH al gate del transistor TFT? Bueno, pues aquí está la respuesta. ¿Cuándo sabemos que esto entra a las compuertas? Aquí va a estar. Cuando empieza a ver píxeles, cuando empieza a ver píxeles de colores rojo, verde, azul, o ya una parte de imagen. Cuando empieza a ver imagen, para que haya imagen tiene que estar trabajando ya los subpíxeles. Quiere decir que sí está viendo trabajo de VGL y VGH. Okay, tiene que estar viendo VGL y VGH. ¿Queda clara esta primera parte de voltajes? Entonces aquí estoy enlazando lo que ya habíamos visto de conversor, qué necesitamos y hacia dónde van esos voltajes. Tienen que aprenderse esta estructura, porque de ahí voy a ir armando todo el panel con partes, con componentes del display, con voltajes, y después vienen las señales. Tenemos que ir entendiendo toda esta parte sección por sección para que cuando lleguen las señales toda esta parte ya la sepan. Para que cuando lleguen las señales van a ver dónde entran las señales y por qué las fallas por señales. Hay fallas por voltajes y hay fallas por señales. Cuando hay fallas por voltajes se pierde todo. Pantalla gris, pantalla oscura, pantalla blanca. Cuando hay fallas por voltajes. Cuando hay fallas por señales, sí hay imagen, pero empieza a haber deformación, brincos de la imagen, o si ciertas secciones no se ven. Entonces primero los voltajes. ¿Queda claro hasta ahí los voltajes? ¿Queda claro hasta ahí los voltajes? ¿Quién genera los primeros voltajes? El conversor de CDC. ¿Cuántos voltajes genera? 4 más 1. 4 más 1. De los 4 voltajes, ¿cuántos van al display? De los 4 voltajes, ¿cuántos van al display? Ahorita
el análogo, el VGH,